Suscríbete a la Panterita. Yo me tocó agradecerle y comentarle sobre ese tema. Para mí particularmente fue, entre todos los homenajes que papá recibió en vida, creo que el de ayer para él particularmente fue el más importante por ese hecho, ¿verdad? Ah, claro, porque nació de los jugadores, ¿no? Y veíamos a Loco González, por ejemplo, hablando, y tantas estrellas ahí. Realmente impresionante todo lo que se vivió, Cristiano. Yo quiero destacar ese grupazo que tiene Olimpia, que tuvo en el 79, que consiguió todo y que hasta hoy siguen muy fuertes y unidos, porque no solamente son lo que hicieron, siguen siendo un buen grupo, y tal es así que ellos tuvieron esa distinción y esa capacidad de entender que ayer el homenaje ciertamente hizo el grupo del 79, pero también invitaron a referentes del 90, del 2002, y eso habla mucho de las personas, ¿verdad? Y no solamente a ellos, sino también a Tito Correa, que tuvo como representante, como dijo muy bien Hugo Ricardo Talavera, de que ellos llegaron a la gloria, pero ellos fueron también hijos de lo que hicieron grandes jugadores anteriormente a ellos. Y bueno, fue Tito Correa como representante, que fue un jugador muy importante del Club Olimpia tiempo atrás, un poquito antes que entren los grupos del 79, ¿verdad? Así que rescatar eso como persona realmente es un grupazo, ¿verdad? Sí. Ahora, no todas las veces un hombre tiene la posibilidad de recibir un homenaje en vida, ¿no, Cristian? Yo creo que eso es muy valorable también, ¿verdad? Porque cuando uno muere es que es buena persona, es que fue tal cosa, hizo eso, aquello, pero sin embargo, tu padre tiene hoy esa satisfacción gigantesca, ¿verdad? Porque se lo veía como una criatura en un momento dado sonriente, ¿verdad? Sí, comparto 100%. Este tipo de reconocimientos hay que hacerlos en vida. Eso marca algo muy distinto para la persona, ¿verdad? En este caso, el de papá, ¿verdad? Es que la característica que él tiene dentro de todo esto, ¿verdad? Porque generalmente es llamativo decir que al presidente se lo nombra más que al resto. Lo que pasa es que todos reconocen ese liderazgo que él tuvo, que era una mezcla de hacerles convencer y hacerles creer a todos sus jugadores que se podía competir de igual a igual con cualquiera en el mundo, y realmente permeó eso en todo ese grupo, y al mismo tiempo ese sentimiento de padre que tenía hacia ellos, que hasta hoy día ellos reconocen, hoy ya son mayores, muy mayores, y le siguen reconociendo como una especie de segundo padre, ¿verdad? Entonces yo creo que en esas dos características se mezcla ese gran liderazgo que él tuvo. Esa camiseta encuadrada que le entregaron, esa famosa camiseta de Unión Club, ¿verdad? Auspiciante en ese momento. Esa es la del 79, ¿verdad, Cristian? Mira, realmente yo vi la camiseta y no te puedo hablar mucho, pero sí creo más bien que es una réplica, ¿verdad? No Es una del réplica. 79. Sí, yo tengo una en casa encuadrada del 79, sí. Yo tengo una, así que ¿Original de NED? Original, sí. No cuente más detalles que te entran los muchachos a la casa, Cristian. Hasta ahí nomás. Y no está en mi casa, aclaro, no está en mi casa. y después, a ver, ¿quiénes estuvieron? Contanos un poquitito quiénes fueron al homenaje. Bueno, el showman de la noche que realmente nos hizo matar de la risa fue Rafa Bobadilla, ¿verdad? Con todas sus anécdotas. Fue el hombre de las 1000 voces anoche, le remedó entre todos y muchos personajes. Fuiste vos uno de los remedados y le salió muy bien. Realmente Rafa me hizo pasar una velada espectacular. Bueno, y entre los cracks estuvieron casi todos los 79, salvando la distancia a aquellos que ya no están y aquellos que no pudieron acceder hoy, a que están en Paraguay y no pudieron acceder a la noche de ayer, que fueron muy pocos, y también el Toto Jiménez y Piazza, que están en el Uruguay, ¿verdad? Tuvieron pues, todos, Luisito Torres, Carlos Quise, Almeida, Talavera, Julio Díaz, bueno, y bueno, Osvaldo Aquino, bueno, grande estrella, Benito Isasi. Y también en el 90 estuvo Loco y algunos más, y en el 2002 estuvo Mauro, Vicky, inclusive estuvo el profe Cumpido también, ¿verdad? Sí, bueno, una cantidad de estrellas, ¿no? Siempre se discute un poco o se debate cuál fue el mejor Olimpia, ¿verdad? Y creo que cada uno tiene su rasgo, pero sin duda es que aquello del 79, Cristian,
romper esa hegemonía de Boca que iba para ser tricampeón de América y consagrarse en la Bombonera. No sé si va a volver a pasar, no sé si va a volver a pasar, ojalá que pase con algún club paraguayo o con el mismo Olimpia, pero eso rompió las líneas, ¿no? Rompió todos los esquemas. Y es un debate muy lindo que solemos tener en un grupo muy olimpista que tengo yo, porque la del 79, el grupo del 79 tiene la particularidad que hizo todo, ¿verdad? Fue el primer campeón de América, rompió esa racha de no solamente del tri de Boca, sino también esa racha de la hegemonía de equipos uruguayos, argentinos y brasileros. También rompe el 79 eso en toda América, porque no hubo otro equipo hasta ese entonces. Bueno, era un equipo que la cancha que pisaba era calcular cuánto salía a favor del resultado, era así, dominó, te diría, hasta el mundo, ¿verdad? Porque también fueron campeones del mundo, Interamericana, bueno, partidos que jugaban ganaban, ¿verdad? Y aparte acordate que también ese plantel fue en un 80% partícipe de la segunda Copa América de la selección paraguaya también, del mismo año. Sí, marcaron una historia, creo que ya no se va a poder borrar, ¿verdad? Es para siempre. Pero también el grupo del 90 tuvo la particularidad de llegar a 3 finales de seguido, ¿verdad? O sea, que un equipo paraguayo haya dominado toda América por 3 años de seguido, también muy importante. Fueron campeones al mismo tiempo de la Supercopa. Así que fueron 2 grandes planteles, ¿verdad? Y no hay que olvidarse del 2002 también, que corta una racha también de Boca, que iba a ser de vuelta tricampeón, sí, creo que tricampeón. Sí. Y le volvimos a eliminar, y era un grupo que pocos creían y supieron llegar muy lejos también, ¿verdad? Así que ganaron la Recopa de vuelta. Así que realmente 3 grupazos que gracias a Dios fueron del Club Olimpia, ¿verdad? Ahora, ese equipo del 90, o sea, 89, 90, 91, era una... Mirá que pasaron jugadores estrellas, ¿verdad? Jugadores cracks, ¿verdad? Pero ese equipo jugaba una maravilla. Vos lo mirabas al Olimpia y era una devoción verlo al Olimpia de aquella época del 89 en adelante, ¿verdad? Y era también ese mismo Olimpia que te acabo de nombrar, 79, vos ibas al estadio a ver por cuánto ganaba. Uno no iba, o sea, y si teníamos algún resultado adverso era algo muy raro, ¿verdad? Quiere decir que teníamos un equipo, salvando siempre la distancia y con humildad, un Barcelona de los últimos tiempos en Europa, o sea, iba y pisaba la cancha que pisaba, y no importa si era Brasil o Argentina, y vos sabías que Olimpia iba a salir adelante. Acordate cómo empezamos la Supercopa, ahora que recuerdo, con un 0-3, y el titular del gráfico decía, y este es el equipo campeón de América, decía, ¿verdad? Y después vinimos acá y le hicimos 3 de vuelta al River de Argentina, y tenía esa capacidad ese equipo. No en vano fue nombrado la delantera de América, y Raúl Vicente también el goleador de América y el mejor jugador de América. O sea, fue un momento histórico para el club, sin duda. Cristian, ¿tu padre está preocupado por el actual Olimpia? Sí está. ¿Y qué te dice? ¿Qué piensa él? Y bueno, primero que está contento con este nuevo cuerpo técnico, porque lo siente capaz de sobrellevar una institución tan importante como la del Olimpia, y sabe su currículum, lógicamente se informó y está contento por eso. Él veía esa necesidad, y por la parte económica está muy preocupado también, ¿verdad? Siempre preguntando cómo se piensa salir de este problema, y esos son los 2 puntos más importantes que él ve. Después ve que tenemos un buen plantel, y con eso está tranquilo, ¿verdad? O sea, le preocupa más la cuestión económica de cómo se va a salir de esta, de lo que hoy futbolísticamente puede hacer el Olimpia o más adelante el Olimpia. No, las 2 cosas, porque una cosa lleva a la mano de la otra. Si Olimpia está siempre puntuando, siempre en los primeros lugares, es un Olimpia, es una marca. Lógicamente después tenés también la posibilidad de entrar a Copa, donde sí o sí tenés una recaudación directa. Entonces eso, al generar dinero, da tranquilidad. Así que eso le preocupa mucho, aparte de que es un ganador nato y quiere ganar todos los partidos. Le preocupa las 2 cosas, ¿verdad? Y lógicamente la parte económica, que se hizo muy público del tema, y que él tiene mucha información también, ¿verdad? Quiere que esto termine lo antes posible, y está preocupado siempre.
¿Y cuándo crees que se va a acabar esta debacle económica que hay en el Olimpia? Y con un tiempo, lógicamente estipulado, ¿verdad? Que hay que trabajar todos los días, ¿verdad? Y ya empezamos, ya se empezó y bueno, ese es el proyecto, ¿verdad? Tratar de recuperar lo antes posible. Por lo menos, como se dice, ¿verdad? Estabilizar, Bruno, ¿verdad? Porque la solución de dejar deudas en cero ni siquiera luego es práctico ni necesario, ¿verdad? Lo que es importante es estabilizar de vuelta el sistema financiero y el día a día, ¿verdad? Que a eso vamos, ¿verdad? Para eso estamos tratando de ayudar al presidente, que también está haciendo un buen trabajo, así que por lo menos por lo que yo veo me consta y me da mucha tranquilidad que se está trabajando en el tema, ¿verdad? Y ya empezamos, ¿sabes? Ya hablamos varias veces, se bajó el presupuesto, que lo primero que hay que hacer es dejar de gastar tanto y lo que hay que empezar a hacer es gastar bien, ¿verdad? Bajar el presupuesto mensual, ya se empezó en junio, se bajó 40% del presupuesto que teníamos cuando yo había llegado y bueno, en diciembre se va a volver a trabajar en ese tema, ¿verdad? Ahora, Cristian, aparte de la cuestión económica, quiero preguntarte, ¿por qué este Olimpia, el último que se vio frente a Libertad, tan diferente al resto del Olimpia del campeonato? ¿Qué pasó para que hayan cambiado y hayan jugado de esta manera? Para mí 2 puntos importantes, ¿verdad? Primero, el grupo que tenemos, que yo voy a salir siempre a favor de ellos porque me consta, al estar ahí con ellos, de que son súper profesionales, de que son súper serios y de que siempre tuvieron las ganas de que todo les salga bien, ¿verdad? Hay chines por ahí diciendo que uno es farrita, que el otro come mal, que esto, que lo otro, eso es mentira. Ellos son súper profesionales, tenemos un grupo de primera, de todo sentido, tenemos líderes sanos, líderes positivos, tenemos jugadores de jerarquía súper profesionales y tenemos muchachos que tienen y están aprendiendo con ellos, tienen muchas ganas de mejorar y de ser cada día mejores, ¿verdad? Así que yo a eso le agrego, Bruno, que bueno, entramos todos en un tropezón, o sea, tuvimos todos un tropezón, entramos en un pozo que nos costó salir. Porque sabes que, perdón que te interrumpa, Sí. hay mucha gente, ya lo habrás visto, hay muchos hinchas que dicen, cobraron y ahora están jugando. No, nada que ver, Bruno, nada que ver. Ya a mí me consta, ¿verdad? Ellos sin garantía de cobrar o de repente en malos momentos económicos apretaban el acelerado en las prácticas y siempre fueron profesionales, nada que ver. Yo creo que fue una cuestión de fútbol que generalmente un equipo tan grande como Olimpia no les suele pasar, pero te puede pasar, el deporte es así. Y bueno, entonces yo a eso le agrego un poco de vergüenza deportiva, ¿verdad? Ellos, si alguien sentía más esta situación de que está pasando el club, son los jugadores, me consta. Ellos estaban con una vergüenza deportiva, que estaban con muchas ganas en algún momento de demostrar toda la capacidad que tienen y bueno, yo creo que eso ocurrió en gran parte, o para mí es uno de los 2 puntos importantes de por qué se jugó tan bien contra Libertad. Fíjate que Libertad también motiva, ¿verdad? Siempre motiva, un clásico. Y lo otro, la lectura perfecta del profesor Landaida, que estuvimos hablando toda esa semana, y realmente, así como me estuvo comentando, salió, pero como si fuera que se calcó todo lo que él pensó en la semana en ese domingo, ¿verdad? Así que, parte de mi felicitación al profesor, le salió un partido perfecto, ¿no? Ahora, para ir cerrando, ¿por qué Álvaro Gutiérrez el elegido como técnico? Y bueno, por muchas características, Bruno, el equipo de trabajo empezó ya hace tiempo a analizar y sin apuro de quién tenía que venir a hacer un cuerpo técnico Club Olimpia. Gracias al esfuerzo del profesor Landaida y al haberle puesto de vuelta una vez más el techo a la situación, nos dio ese tiempo, ¿verdad? Y dije ya que podía ser dentro de 2 meses, podía ser a fin de año, o podía ser como ocurrió, ¿verdad? Lo que sí estábamos seguros que teníamos que estar convencidos de que el que venga sea la persona con la cual minimicemos toda la posibilidad de error y maximicemos toda la posibilidad de que vayan bien las cosas, y tenemos una fe bárbara con el cuerpo técnico nuevo de que así va a ser. Y las características de él son muy importantes, analizamos mucho. Él es una persona que tiene ya una edad importante, una madurez importante, tiene en su haber sido técnico de equipos grandes, no solamente equipos grandes, sino que también supo salir campeón. Nosotros estábamos seguros que teníamos que traer a alguien que ya haya salido campeón
con esas características en un equipo grande. Bueno, él tiene esas dos características y agrego una más, ¿verdad? Que las veces que le tocó salir campeón con Nacional, también empezó con muchos puntos en contra, lejos de la punta, teniendo que rearmar su equipo en la parte psicológica, en la parte de la cabeza y hacer volver a creer a su equipo de que podían llegar lejos. Bueno, eso él también tiene a favor. Y bueno, también hicimos análisis de su persona, de su cuerpo técnico y redondea todo uno. Eso tiene... No hubo dudas con respecto a su parate, o sea, los 2 años que no estuvo sin dirigir y antes de estar en Nacional, 3 años de pausa laboral también. No hubo dudas porque sabemos lo de la pandemia, sabemos por qué y cómo salió de Nacional, y también sabemos que Nacional lo quiso volver a contratar hace 2 meses y él se negó. O sea, está activo. Cristian, ¿qué tal? Ariel te saluda. Cristian, cambiando de tema, ¿cuál va a ser la postura dirigencial en relación a esta multa de la Conmebol, que es bastante saladita, dicho sea de paso, principalmente con los responsables, ¿no?, del hecho de racismo? Y nada, mandar el mensaje de que no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Realmente ya a esta altura de la vida, tener que estar pasando por eso me parece que ya es algo que sabemos todos que es incorrecto. Y bueno, ahora por esa por esa mala reacción que tuvo esa gente, ahora el Olimpia va a tener que pagar una multa. Y nada, otra cosa, Ariel, difícil que te pueda decir. Pero no se puede identificar, Cristian, no se puede identificar a ese aficionado, porque entiendo que hay cámara de vigilancia, hay algunas imágenes. Y yo hablé con el presidente, con el único que hablé de este tema fue con él y me manifestó lo mismo que yo te digo, ¿verdad? Que concientizar a la gente únicamente, ¿verdad? Pero sí, puede ser que se esté investigando más a profundidad el tema y quizá alguna sanción a esa gente, ¿verdad? Que yo creo que bien se la merece, pero no está en mi conocimiento hasta hoy por lo menos, Ariel. Porque es muchísimo dinero. Son $30,000 por el acto de racismo y 20,000 por las explosiones de petardo. Y sí, estamos hablando de 6 por 5, 350 millones de guaraníes. Hoy sí, para cualquier club, hoy no sé, son recaudaciones de 3 partidos con la pandemia que tenemos, Cristian. Sí, un poquito más que eso, sí. Pero bueno, está estipulado, las reglas son las reglas y tenemos que aceptarlas. Dentro de todo, por lo que me dijo el abogado, otra vez la sanción mínima, porque pudiéramos haber recibido una sanción más grande, ¿verdad? Entonces, bailarla con la más fea y no queda otra, ¿verdad? De vuelta, concientizar a la gente, porque una cosa es hinchar, una cosa es hasta retarnos, pero ahí es insultarle de esa manera a la gente y todo el tema racial no está bien, ¿verdad? Y hay que entender una por todas que esto es fútbol, es un deporte, es apasionante, pero no deja de ser un deporte, ¿verdad? Sí. Cristian, un abrazo desde el aire, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo. Gracias. Cristian Domínguez charlando con nosotros, homenaje a Osvaldo. ¿Podemos ir a las notas, por favor? Osvaldo Pumpido, Michel Agnoli, en el homenaje que se vivía ayer por la noche para el Club Olimpia, muy importante el homenaje con Osvaldo Domínguez a la cabeza y esos recuerdos de los títulos del 79, el 90 y el 2002. Tú bien lo sabes. Parece un sueño, pero una realidad. Tricampeón de América, campeón interamericano y campeón mundial de clubes. Hemos conseguido en esta familia de valores que han pasado por el club y ellos siempre se recuerdan y por eso este homenaje. Más que decirle a todos muchas gracias. Chao. Para duda, ha revolucionado. Creo que es un hombre netamente ganador. Eso se lo ha transmitido a todos los grupos que han pasado por Olimpia. Yo soy un agradecido, como lo dije recién, de haber estado en la historia de Olimpia y gracias a Osvaldo, que fue el que confió en mí, tal vez sin en ese momento no tener una gran experiencia, pero bueno, creyó en mí creo que por lo ganador que era también. Así que bienvenido este homenaje grande que le hacen a Osvaldo y se merece muchísimo más. Y también el hecho de que usted ha hecho historia también en el club, porque está Mauro, está Vicky también aquí,
significa mucho también para usted formar parte de la historia grande del Olimpia. Por supuesto, por eso digo de agradecido que él confió en mí. Bueno, hoy nos encontramos de nuevo con Mauro, con Vicky después de mucho tiempo, pero tenemos contacto diario, ya que tenemos un grupo de WhatsApp y es un grupo muy unido que no nos podemos ver, pero ya nos vamos a juntar, que siempre la hemos pasado bien cuando estábamos disputando esa Copa Libertadores y hasta el día de hoy. Eso demuestra a veces por qué se logran las cosas, porque donde hay un gran equipo, donde hay un grupo muy fuerte, las cosas se logran sin lugar a dudas. Indudablemente, apostó por usted, don Osvaldo. ¿Recuerda esa primera charla? Porque Olimpia venía de participar en Copa Libertadores, pero no se le estaba dando nuevamente, y confía en usted, profesor. Por supuesto, Osvaldo, y no quiero dejar de mencionar a Alejandro Domínguez, que fue uno de los que en su momento también confió muchísimo y fue el que me apoyó también, y bueno, y tuvo palabras muy elogiosas hacia mí con su padre, con Osvaldo, así que también soy el agradecimiento a él, y bueno, por todo eso que viví, hoy tengo un cariño especial, pero muy especial por Olimpia, ya lo dije, después del equipo que uno creció, nació, que Unión de Santa Fe, mi gran equipo hoy es Olimpia también. Y también el hecho también de que pasaron 19 años, el año que viene van a ser 20, y Olimpia por ahí no vuelve a ese sitial que ustedes llegaron por última vez. Y porque eso también demuestra que no es fácil ganar una Copa Libertadores. Un homenaje a nuestro líder que soñó y nos enseñó a soñar en grande. Trajo al Paraguay, no al Olimpia, Michel Agnolí, al Paraguay, un renombre internacional. Hoy Olimpia es la señal en el horizonte de lo que puede el Paraguay. Por ello, hoy estamos aquí reunidos para decirle gracias, Osvaldo, por enseñarnos a soñar. Olimpia, mi grande Olimpia, nunca te canses de ganar. Podrán alcanzarnos, pero nunca matarnos. Y por tu hinchada. Ese día marcamos la gloria eterna para el Club Olimpia, que hay que recordarle anualmente como lo hacemos. Bueno, la verdad que fue apasionante todo el proceso. Y el logro de la Copa Libertadores fue dar el paso a la gloria eterna. Porque de ahí fuimos campeones interamericanos e intercontinental. No sé si era el mejor, pero era difícil. Difícil de ganar. Tanto todos los detalles que había que cuidar, teniendo un técnico como Lorenzo al otro lado. La verdad que todos hacíamos lo posible por no caer en la trampa de ellos. Y superamos eso y llegamos al objetivo. Y la famosa propuesta del compadre, el presidente de Boca, sí, para el tercer partido. Sí, señor. ¿Cómo fue eso? No, estábamos conversando en la mesa, en la recepción que le hizo la delegación de Olimpia. Me trajo un portafolio a las 11 de la noche más o menos. Me dijo, esto que está acá es para vos. Mañana gana Boca y el de Montevideo jugamos derecho. Y le dije, mi país no necesita dinero, necesita gloria deportiva. Y así fue, la rechacé. Y es largo el camino que recorrí, pero no siento ningún cansancio por las glorias. Osvaldo, sí señor, ¿cuánto ganaste en la Copa? ¿Qué? Nada, mi general, contame. No, señor, no. Hace una pausa y entonces, esta es la anécdota que cuenta Osvaldo cuando lo hace llamar Alfredo Stroessner, el dictador, el presidente de la República del Paraguay en ese momento. Osvaldo, sí señor, ¿cuánto ganaste en la Copa? ¿Qué? Nada, mi general, contame. No, señor, no ganamos nada. Pero yo pues soy una tumba, contame. Mi general, la gloria no tiene precio, Luis. La gloria no tiene precio, Luis. Así no, muy bien te puedo llevar, ¿no? Bueno, ahí está, esto nos contaba Osvaldo, le contaba a Ramón Ángel Hicks también, el homenaje a Osvaldo Domínguez, ¿no? Un antes y un después sin duda, el famoso, acá sí que se puede aplicar la frase un antes y un después de Osvaldo Domínguez, ¿no? Y del gran Luis Alberto Cubilla, que en paz descanse.
Y qué bueno que sea realmente eso que vos decís en vida, porque la mayoría de las veces era institucional o partía del propio Osvaldo el reconocimiento a los jugadores, a todo ese grupo de humanos que logró la primera Copa Libertadores, la segunda y la tercera, pero esta vez parten de los propios jugadores también. Y fíjate de escuchar lo que dijo Michel Agnoli. Gracias, Osvaldo, por enseñarnos a soñar. Es una frase muy fuerte, penetrante, que marca la personalidad y la manera que el presidente honorario de la Olimpia se conducía cuando comenzaba a abrir el camino de cada sueño, ¿no? De cada ilusión. Que terminó como terminó, con 3 campeonatos de América y 1 del mundo. Y 7 finales de Copa Libertadores. 7 finales de Copa Libertadores. Yo creo que la sensación que tiene el hincha, supongo, ¿verdad? Aquella del 89, que se estuvo más cerca que la del 91. Cerramos el contacto con ABC TV. Así fue la historia, ¿verdad? Porque la 91 ya Olimpia llegó diezmado, no estaban todos los jugadores, pero la del 89... Adriano Samaniego, de hecho, la revancha no tuvo. Y Colo-Colo tenía un equipo justo. Venía eliminada a Boca del Maestro Tavares, una batalla campal en Santiago de Chile. Era muy difícil jugar ahí. Y Olimpia acá le dominó, pero empató 0-0. Me acuerdo que tenía un arquero Morón, nacionalizado chileno-argentino, que atajó mucho. El lateral Mendoza era muy bueno. Ni hablar de Bartichotto y compañía. Hasta Dabrowski jugaba en aquel equipo de Colo-Colo. Y Almeida había dejado el fútbol ya para la final. Era el arquero de esa campaña. Claro. Y aún así yo me acuerdo que 0-0 metió un tiro en el travesaño. ¿Acá? No, en Chile. Juan Ramón Jara. No es Juan Ramón Jara, Jaraín. Adolfo Fue Jaraín. por la derecha, escapó, boom, en el travesaño. Y después vino el 3-0, que fue, ahí sí fue contundente, pero como decía, ¿no? 3 finales de Copa Libertadores seguidas ante el equipo, o los dos equipos del momento. Uno era Nacional de Medellín, que tenía un equipazo, un gran técnico, y después Colo-Colo, que surgió ahí en el momento justo. Después Olimpia le gana a Barcelona a Guayaquil, justo contra 3 equipos que no eran ni brasileños ni argentinos en aquel momento. Lo de Olimpia, que había dejado afuera a Boca en el 89, a Inter en el 90, a Nacional de Medellín, en cuanto a lo más importante, de dejar afuera, y en el 91 un camino también, el mismo rival, ¿no? En el 91 se da la particularidad que tiene que eliminar a los caseros. Sí, Colegial y Cerro. Y después Nacional de Medellín. Después otra vez Nacional de Medellín, claro. sí. Y en el 90 se da la particularidad que no juega octavos, porque estaba la sanción a los colombianos por lo que había ocurrido un año atrás con la muerte de un árbitro. Y la gente dice, ¿por qué jugó contra Nacional? Nacional jugó como vigente campeón, no jugó como equipo colombiano, por esas particularidades que vivía la región. Aparte no jugó en Chile, ¿te acordás? Claro. Nacional de Medellín como local. Y en el 91 jugó en Venezuela, sí. Llegaron a jugar unos partidos en Miami, en esa Copa Libertadores. Por eso la campaña del 90 es desde cuartos, con aquel famoso partido contra Católica en la vuelta del 4-4. Y fíjate que en ese lapso de 3 años se produce lo que hoy ya es una cuestión imposible, que no haya ni un equipo argentino ni un equipo brasileño en la final. Había un equipo paraguayo, ecuatoriano, chileno, colombiano, y hoy que esté Barcelona es una rareza, un poco conectando lo que era ese pasado y con toda justicia los que estuvieron en esas épicas vieron que era difícil, y hoy en día es cada vez más difícil, si no sos un brasileño o no sos Boca o River, llegar a estas instancias decisivas para lo que es la Copa Libertadores. A ver, sería comparable porque lo que es dominar el continente, porque estamos hablando de un equipo que dominó el continente, que le paseaba a equipos brasileños, argentinos, uruguayos. Las 3 finales de América te marca absolutamente todo. A ver, de los últimos equipos en esta etapa contemporánea, me parece que el Olimpia de aquella época de los 90 podríamos compararlo con River, ¿no? De Gallardo, porque el River de Gallardo se instaló, dominó el continente, ganó la Sudamericana, la Copa Libertadores y estuvo siempre allí compitiendo. Me parece para ejemplificar y para que los de la nueva generación entiendan y den dimensión a ese equipo que por estar en la cima de América cada año y por 3 años, la verdad que es una cosa grandiosa.
es grandiosa y yo no sé si realmente va a haber otro equipo paraguayo que domine el continente como dominó ese equipo de Olimpia entre el 89 y el 91. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha las cuotas más bajas en primavera. Vas a encontrar la mayor variedad en centrifugadoras y lavasecarropas sin entrega inicial. Lavarropas Tokio, semiautomática de 7 kilos, carga superior. Precio normal 18 cuotas de 74.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 49.000 guaraníes. Contáctanos al WhatsApp 0991 670-000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Viernes, show en vivo de Milenio. Sábado, DJ Teo. Venía a participar del torneo de Big Bingo. Hay 12 millones en premios para los mejores puntajes. También torneo de tragamonedas, promos de cervezas, barra libre de tragos y promociones especiales por primavera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. No, ayer hablábamos con la asesora del Club Cerro Porteño. Se presentó anoche una denuncia contra el Club Guaraní, específicamente contra el jugador. Dios nos guarde lo que se nos viene si por ahí gana Cerro el sábado. Te puedo asegurar que habrá muchos capítulos bien reservados. Gaspar Sergio, porque Alborno hasta ahora no habló. Pero Ariel, la vez pasada vos sacaste bandera, ¿cómo es? Ganó Totti la guerra. No estoy defendiendo ni una postura, sino que estoy haciendo nomás ya una proyección lo que se viene en materia de guerra de guerrilla. Mira, yo la vez pasada dije... Pero en algo Pico colabora esto o ayuda, o sea que Gaspar Sergio va a jugar el sábado porque ya el tribunal no llega para tomar una decisión. Claro, pero después... Pero el siguiente partido sí se perdería porque le van a caer seguramente porque la lectura del audio se puede hacer, está la denuncia, así como se le sancionó a Jan. Habría que hablar con la gente del tribunal, si se reúnen los martes o los miércoles, y eso me confirman también, porque entiendo que ahora los martes se reúnen, antes lo hacían los miércoles, entonces viste que nos dan los tiempos, y después tiene 3 días... Atento al arbitraje, a la designación... ¿A qué querés llegar? No, espera, pero vos estás echando un manto... No, yo lo que le cuestiono a Bruno Ariel es, la vez pasada lo llevó... Acá Totti como era de la trinchera. Y ahora el Rockefeller del fútbol. Yo pensé que voy a decir gana todo lo que hay. Acá Zapag le devuelve. Claro. No, pero no, como arrancaste era ahora es más. Claro, pero Dani, imagínate que estamos cerrando recién la primera etapa. Pero vos no creías que esto iba a ocurrir. ¿A vos te sorprende esto? No me sorprende, pero creo que va a ser mucho más bravo si la lucha es más pareja desde el sábado. Y va a haber capítulos en sitios reservados que van a tener lugar fuera de la cancha. Porque, a ver, fíjate en qué estamos llegando. Y la vez pasada cuando charlamos con lo de Jan, yo dije, más en serio que en broma, porque lastimosamente la realidad te marca esto. Y bueno, esto se abrió con lo de Bobadilla. Y hoy los clubes, que me imagino invierten en inferiores, invierten en cuerpo técnico, invierten en nutricionista, invierten en todos estos aparatos que utilizan los jugadores para medirle el GPS, fisio y todo eso, van a tener que llevar su equipo propio con el aval de la televisión y estar filmando 90 minutos a todos los rivales. Porque repito, esto es porque la transmisión central agarró, como agarró el festejo de Jan con Mateus, como agarró, porque se dice, no, pero viste que lo de Bobadilla fue, él fue directamente a buscar la cámara. Y de ahora me van a decirle los clubes a los de la transmisión, muchachos, transmitan como Ecuador-Paraguay, ese desde la luna, porque van a pedir eso. Pero y por Dani, otro lado van a decir, ¿sabes qué? Yo, equipo tal, voy a mandar a mi grupo para que le filme a los 11 jugadores de mi rival y después voy a presentar, mira... Acá dijo pero Dani, ¿sabes qué? Perdón, Dani, Federico Ariel, se está entrando en un campo muy peligroso, porque en el fútbol, en la canchita y en cualquier, hasta en la Champions, se dicen cosas en la cancha.
Fíjate, O sea que, el Dibu o sea, pero- Martínez en la final de la... No, semifinal de la Copa América Argentina. se mueve y Brasil. golpeas el hule, no sé si te das cuenta. No me di Ariel. cuenta. Argentina-Brasil. Bueno. Todo lo que dijo. ¿Se Sí, acuerdan? claro. Y el árbitro estaba a medio metro también. o sea, No, pero acá hablan de, ¿cómo se llama? Conducta impropia. Vos no tenés la nota con la abogada, por favor, te pido. Quiero que escuchen, porque yo le pedí la carátula, cuál es la tipificación, y la conducta dice que es inapropiada. Vamos a escuchar a la doctora, si me recuerdan, por favor, en producción, los compañeros, que es la asesora de Cerro Porteño hace 9 Sí. años, yo no sabía. Porque Sí. viste que Agüero siempre aparecía, pero es integrante. Pero ella es la que hace las presentaciones. ¿Sí? Sí. Me acuerdo que fue a defender a... ¿Qué jugador de Cerro? Que hablamos mucho con ella. Leticia Escauriza. Escauriza. Escauriza, la misma, sí. Bueno, pero ¿en qué terreno peligroso estamos entrando? No. ¿Sabes en qué terreno Ya peligroso? estamos. No, es que estamos entrando. ¿Eh? Ya están metidos y creo que hasta el tobillo. No, pero Dani, sí, estamos porque ahí. ya hubo una sanción de Jan, porque ¿y ahora qué va a Pero pasar? depende por la Arranca cara con del la bobadilla. cliente. No. Y depende si el cliente es... si hay competencia o no hay competencia. Ah. Si el otro no te molesta tanto, vas a dejar pasar. No, pero Ariel, igual se está entrando en un terreno peligroso. ¿Sabes por qué te digo? Ya se entró, es cierto lo que dice Dani. Porque ya se le sancionó a Jan. Sí. Y vamos a ver qué decisión toma, porque acá pues es una cosa que se dice un jugador con otro. Y yo no sé reglamentariamente, hay que hablar con un árbitro. En el reglamento pico figura que un jugador no le puede decir cosas al otro. Porque acá, por ejemplo, si vamos a hablar de conducta indebida, es una conducta indebida, inapropiada. ¿Por qué? Porque según se lee, le dice, andate a la sede de tu... La sede de tu madre, de tu, ¿no? ¿verdad? Claro, de claro. tu madre, y después le dice, sos C, comienza con C y termina con O, ¿verdad? ella le agregó. Claro, No. sos un co, Porque en Argentina andar a la sede de tu madre es lo mismo que acá. Puta carajo. es bien la diputada, son términos así, pero es peligroso, Federico. Pero el otro ya es un agregado. Pero qué ¿viste? peligroso, que se sancione. No, es peligroso que porque un jugador le diga otra cosa, algo, se haya una denuncia, Claro. ¿verdad? Y que se tenga que estar suspendiéndole al jugador. Pero estamos viniendo O sea, de una suspensión por un festejo entre compañeros, por ejemplo. Bueno, pero no viniendo son de un cosas festejo. diferentes, pregunto. Es que esto, a ver... Porque inclusive- esto arranca con bobadilla. Si vos te vas al Por eso, principio, ahí todo ya es tampoco. bobadilla y su Sí. festejo inapropiado. Porque, a ver, ahí debe haber una Bobadilla aclaración. no hubo denuncia Peor. de ni un club. No, ya sé, peor todo. Peor. Pero acá pues el tema de lo que estaba diciendo vos antes, quién la tiene más y ver el punto de cómo puedo buscar, porque en la nota dice para cuidar, siguiendo el camino de nuestro colega Club Guaraní, dice. Irónica lo dice. No, Sí, por eso. siguiendo el camino, vos quieren cuidar las formas. Como Guaraní presentó... siguiendo el camino del cerro. No, la nota de Cerro dice, siguiendo el camino de nuestro... del club a del Cerro. Guaraní. Wow, a que Cerro, Cerro toma el ejemplo de Guaraní. no, pero lo para hace cuidar la lo hace forma. irónicamente. Claro, porque pero también es un buen argumento. es como decir, ustedes presentaban por lo de Jan, entonces vamos a respetar todo, vamos a hacer toda blanca palomita. Ustedes se canalizaron porque se rompieron los buenos modales y bueno, nosotros también, siguiendo el camino de ustedes. Ahí, claro. Y bueno, dice esa parte de la redacción. No, porque yo en la nota. Yo desde la perspectiva de la lógica de Cerro, espera, ustedes acaban de sancionar a un atleta por un festejo, porque entendían que dicho festejo atentaba contra buenas costumbres, modales, heredia. Entonces, acá yo te muestro un video donde un atleta le está insultando a otro atleta. Bueno, pero por eso te digo, Dani, hay que hablar con un árbitro. Si en el reglamento figura que vos, cuando le hables a tu adversario o inclusive a tu propio compañero, porque a veces pues se dan indicaciones, ¿qué na carajo, ña tenena? Claro. Va a bailar ella a la puta, Claro, ¿verdad? Por claro, ejemplo, ¿verdad? claro. Disculpame que sea grosero. Pero eso pasa entre compañeros. Entonces mañana el rival va a estar grabando y le va a Así decir, mismo. mira, él le dijo eso a la puta carajo, tal cosa. Totalmente. Gary, estamos con la doctora Jauriza. Hoy es miércoles de descuentos reales. Hoy tenés que pasar por Farmacias Catedral hasta el 50% en todas nuestras sucursales. En cuidado personal, cuidado de salud, vitaminas, fragancias y mucho más. Con todas las formas de pago. Acércate a una de nuestras sucursales o haz tu pedido a nuestro delivery.
627-7000, que llegamos hasta donde nos indiques en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. A ver, ¿qué va a pasar ahora? No, yo de acá en adelante, ¿qué va a pasar? No, pregunto. Yo equipo, no, o sea, yo dirigente de un equipo. Sí. Voy a armar a 2 o 3 muchachos, voy a pedirle autorización a Tío y voy a decirle, déjame grabar y por ahí traten de grabar ustedes, reitero, hagan la del Quito. Tienen los equipos de editores. Acá Wilson eso está enviando la regla 12. Faltas e incorrecciones. Sí. Y en uno de los ítems dice, emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno o gestos de la misma naturaleza. En cuanto está dentro del contexto de infracciones sancionables con una expulsión. A lo que preguntaba Se Bruno. desvirtúa todo esto con el fútbol, este tipo de cosas, dice Ricardo Samaniego. Gracias, primo. Acá, bueno, es lo que yo estoy preguntando. A partir de ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, y por eso. Pero si está en el reglamento. No, a ver, uno. Si está en el reglamento, leemos otra vez el reglamento. Regla 12. Infracciones sancionables con una expulsión. Y vamos al ítem, al punto. Emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno o gestos de la misma naturaleza. ¿Sabes lo que pasa? Pero no dice acá con tu propio compañero. No, en el tema, Bruno, es una cosa genérica. A lo que vos preguntabas reglamentariamente, no hay discriminación por ser compañero, árbitro o rival. O sea, entonces lo tienen que sancionar a Servio. No, por eso. Muchas veces la literalidad mata. Está lo que es la letra fría y está el espíritu. ¿Cuántas veces cuando se designaba un árbitro para un clásico y hablábamos en la charla previa y le decíamos, vos qué vara tenés con el tema de la mano, las entradas? Lo que nunca se le preguntaba porque era una verdad asumida por todos. Es el tema del insulto. Claro. Entre compañeros o entre rivales. ¿A qué árbitro fue que le preguntamos? ¿Qué pasa, profe? Yo le pregunté una vez, si mal no recuerdo, le dije, profe, no te dicen a vos, profe, ahí la recobraba, profe, ahí veo carajo, otra cosa, ¿sabes a quién? Al último, a Juliadosa. A Juliadosa. Porque justamente era novedad. ¿Y qué fue que dijo él? No, y hay veces que deja pasar, ¿verdad? Porque, claro. Porque imagínate vos le vas a estar expulsando a cada jugador. En el clásico tenía que expulsar a todos. A Jan, de hecho, Juliadosa, Tacuara, vamos. Cardoso y Jan se dijeron de todo hace poco. Y incluso lo mencionaron. Y esas cosas no salen. Son las famosas cosas que quedan dentro de la cancha. Se deja pasar. ¿Verdad? Ahora le pueden denunciar a Tacuara que le hizo callar a un... No sé a quién le hizo callar el domingo, ¿te acuerdas que está la imagen? No, le hacía así. Le desafiaba a alguien, ¿te acuerdas? O sea, los primeros planos ya van a comenzar a fomentar que yo no estoy de acuerdo y sabes que voy a pedir que a vos te sorprenda, hermano. Y bueno, por eso pues yo dije, estamos entrando en un terreno peligroso. Ustedes no me están escuchando. El único de acá advirtió Chun, dijo, ya se entró, hasta el tobillo ya se entró. Entonces ahora van a empezar las denuncias por cualquier... Esto es realmente, entre Cerro y Guaraní. Pero es una guerra que no sé a qué va a llevar. No está bien, o sea... Y son los que pelean por el título y van a buscar toda la vuelta para tirar piedra al rancho. ¿Quién empezó? ¿Cómo empezó? Esto. Y Guaraní se agarró de un... Empezó el Twitter. Y en ese momento era la gente de Olimpia, ¿verdad? Ya que estamos por lo de Bobadilla. Y después fue la gente de Guaraní por lo de Bobadilla en el clásico. Y ahora es la gente de Cerro por lo de... Claro. O sea, hay otro antecedente que nos estamos olvidando. Pero esa, por ejemplo, sí fue una cosa muy obscena y que tuvo que... el árbitro tomó en el Pollo Recalde, ¿se acuerdan cuando hace un festejo? Sí, pero, ¿sabes? Yo también veía gente que decía eso, Bruno, pero es diferente, ¿sabes por qué? Sí. Porque, por ejemplo, el caso del Pollo y el caso de Osmar Molinas son casos donde el árbitro expulsa a estos jugadores. Los 3 casos que te estoy citando, Raúl Bobadilla, Jan Fernández y ahora Gaspar Sergio, son jugadas que no tuvieron ninguna consecuencia disciplinaria en cancha. Sí, en pleno partido nada. O sea, mientras que pero lo del Pollo Recalde sí. No, claro, el Pollo es expulsado por esa jugada. Osmar Molinas también hace un gesto y él es expulsado en cancha. Por eso cuando se quiere... No hay que mezclar, son cosas diferentes. Son cosas distintas, sí. Totalmente pero ¿a diferentes. qué vamos a llegar? Eso es lo que yo me estoy preguntando. A esto, ¿A qué vamos a llegar? O sea,
A partir de ahora vamos a tener, los clubes van a tener... ¿Por qué no le llaman al Alborno, por ejemplo? Yo me imagino que la gente de Cerro y Guaraní le dice, che, Alborno, ¿verdad que vos fuiste ofendido? Che, Alborno, ¿verdad que no se te... Escuchá la nota con la doctora Cauriza. Justamente le preguntamos estas cosas, por ejemplo, le preguntamos sobre el tema Alborno. Dale, Edgar. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sport. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con Era Real Estate Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores, respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Encontralos en www.era.com.py. Bueno, acá mensaje. La gran mayoría de los jugadores le dicen de todo a los árbitros. El único que se animó a pulsar fue Juan Gabriel Benítez. Otro dice, la Conmebol no tomó nada contra el arquero Martínez de la Argentina. Ponelo al aire. Escuchen atentamente a la doctora Leticia Escauriza. Es la asesora, es una de las abogadas del Club Cerro Porteño. Ayer presentó la nota de pedido de suspensión en contra de Servio, el arquero de Guaraní. Al aire, por favor, la charla con Miguel Cáceres, Cristian Eduardo Mareco en la segunda edición del Cardinal Deportivo. Doctora, ¿puede contarnos, por favor, sobre una presentación? Nos dicen que habría de parte del Club Cerro Porteño en contra del jugador arquero de Guaraní, Gaspar Servio. ¿Eso es correcto? Es correcto. Hoy presentamos una denuncia ante el Tribunal Disciplinario de la APF. ¿Ya presentaron? Ya presentamos, sí. Por lo ocurrido en el partido entre Guaraní y Guaireña y por los dichos del jugador Gaspar Servio al jugador del equipo rival, Rodrigo Alborno. Ajá. ¿Y cuál es la carátula, doctora? O sea, ¿cuál es la tipificación que le dan ustedes? No, nosotros no le damos una tipificación, nosotros presentamos una denuncia contra el jugador Gaspar Servio y pedimos una sanción por el actuar cuanto menos antideportivo, por los dichos que creo que ustedes saben, ¿verdad? Y sí, bueno, pero es conducta impropia, claro. A ver, le está diciendo conducta antideportiva, inconducta, alguna tipificación, pues tiene que haber, doctora, para que ustedes presenten la denuncia, ¿verdad? O sea, alguna conducta, es una conducta antideportiva, sí, insultar al jugador rival. O sea, se enmarca en ese marco la denuncia. Así mismo. Es correcto. Miguel. Doctora, ¿y qué elementos acompañan a la denuncia? Acompañamos la filmación del momento en que ocurrieron esos dichos, fotografías, acompañamos también artículos de medios periodísticos y bueno, todo eso. ¿Y hay audios, doctora? Yo no escuché audios, pero al ver las imágenes de cuando se reproduce el video que me pasaron, se lee perfectamente lo que le dice, ¿verdad? Yo creo que le tienen que preguntar también al jugador Rodrigo Alborno, pero se lee perfectamente que le dice la C de tu madre y también cornudo y también el gesto con la mano, ¿verdad? Eso nosotros queremos, seguimos el ejemplo del Club Guaraní, que está buscando una conducta ejemplar en los deportistas rivales y nosotros queremos también buscar esa conducta ejemplar en los futbolistas rivales y en los propios. Es mucho más fuerte de lo que... Acá le estaba diciendo yo a Miguel y a Cristian, porque ellos estaban diciendo que
el tema de cómo saber qué le dijo, si hay audio o no, que puede existir el audio, porque ahora Es pues que no hay yo mucha te puedo gente. pasar y te vas a dar cuenta perfectamente de lo que dice. Sí, no, por eso. La lectura del audio, no. la lectura del audio se... No, se por lee eso. perfectamente, No, es que si me deja completar la doctora, le iba justamente a decir eso, que estábamos charlando que hoy día es muy fácil, inclusive se contrata a profesionales que hacen la lectura del labio. Es como una especie de perito, me parece que, y al mirar, o sea que las personas encargadas van a saber entender y ver, o sea, no hace falta tampoco ser un científico de la NASA para saber qué es lo que está diciendo la persona, ¿verdad? Sí, Pero de todas maneras hay profesionales, ¿verdad? Se puede solicitar un perito, se le contrata al profesional y esta persona va a sacar un dictamen, ¿verdad? De última. También se puede hacer eso, también se le puede llamar al jugador de Guaireña. Ahí pues, se puede mirar lo que presentamos. Todo eso se puede. Porque el arquero puede decir, por ejemplo, no, yo le dije, en vez de le dije el cariño de tu madre. Sí, la casa de tu mami, sí, muy difícil. Y sos un consciente jugador. Sí. ¿Verdad? Pues, no, yo, mira, el abogado. Si dice eso. No, ya sé, doctora, pero vos sos abogada y el abogado, pues siempre, el abogado, la parte y la contraparte, siempre vos te vas, le presentás caso y dices, bueno, vamos a hacer así, esto así, vos vas a decir que lo que dijiste. Nosotros somos los malos, no. No, digo que le defienden a su contratante, ¿verdad? Nada más que eso. Claro, le diría no, decirle que le dijiste, como te dije, no, me voy a la casa de tu mamá. No, sí. Es muy obvio lo que dijo. No. Me voy a la casa. Aparte va acompañado con gestos y caras no muy simpáticas. Doctora, esto te pregunto sinceramente. ¿Esto no es un ojo por ojo, una devolución de gentileza? Porque Guaraní en su momento hizo lo mismo con Jam. Desde el punto de vista jurídico, es una conducta antideportiva y mucho más grave la que ellos denunciaron al arquero de Cerro, ¿verdad? A Jan. Porque estamos hablando de festejar un gol con un compañero de equipo y después estamos hablando de insultarle a un jugador rival. Entonces son cuestiones totalmente diferentes y esta conducta del jugador de Guaraní es realmente grave. Y aparte hay sanciones en el exterior por estos mismos dichos. Claro. Sí. Doctora, te hago una consulta técnica. ¿Ustedes llegaron a hablar con el futbolista Alborno primero para sacarse alguna duda o tener su testimonio de que efectivamente Servio lo insultó de esta manera? En particular yo no hablé, pero en el club puede ser. En el club se pudo haber contactado con él. No sé, pero te digo que yo no. Ya. No, de hecho, seguramente los miembros del tribunal van a citar también como parte involucrada a Rodrigo Alborno. Pero ¿qué pasa si el jugador no quiere decir o dice no? Está en su derecho. Y él se puede callar. Está en su derecho. Él puede omitir. Él puede decir, por ejemplo, ese famoso que dicen los jugadores, todo queda en la cancha, por ejemplo. Sí, por eso. ¿Verdad? Ya va a depender aquí de cómo lleva adelante el tribunal. Claro. Puede ser, hay que ver qué pasa. Sí. ¿Cómo puede decir sí? Efectivamente me dijo esto y está corroborado y sí, se ratifica. No, efectivamente le dijo eso. Efectivamente le dijo eso. Ahora, ¿qué podría declarar el jugador afectado? La verdad que no sé. ¿Y cuáles son los tiempos, doctora, los tiempos procesales en esta situación? Bueno, el tribunal tiene que correrle traslado al jugador denunciado. Él tiene 3 días para contestar y después hay que ver si van a producir algún tipo de prueba o si va a haber alguna testifical, por ejemplo, alguna declaración. 3 días hábiles a partir de la presentación de hoy, doctora. No, a partir de la notificación. Ellos el tribunal le corre traslado al jugador, recibe la notificación y al día siguiente es el día 1. Claro, porque yo ya estoy pensando pues en función al partido del día sábado. Entiendo. Y mañana es miércoles. Vamos a suponer que mañana le notifique. Miércoles, jueves, viernes.
No, ya Y no va a haber, pues- va a ser muy difícil que el tribunal resuelva en ese tiempo. No, ¿verdad? aparte que los miembros del tribunal se reúnen miércoles ahora. Mañana seguramente van a darle entrada. Creo que se estaban reuniendo martes, pero no sé si cambiaron. Volvieron ¿Puede a ser? cambiar entonces, doctora, porque habitualmente los miércoles se estaban reuniendo. Anteriormente ok, eran los puede martes. ser. Ya, ok. Por eso, Bueno, mañana puede ser seguramente que- van a dar yo creo que entrada. van a resolver la semana que viene, probablemente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, acá hay una discusión, señor, un debate muy fuerte. ¿Tiene por razón, ejemplo, no tiene acá- razón? ya, por ejemplo, Ariel ya tuvo que aceptar algo que él decía que era esta es una cuestión de ser de guaraní nomás. Y fuera del micrófono discutimos fuerte y lo traslado sin los decibeles, pero hacer un resumen, ya que se mendilga del tema de alargar. Y yo le dije, ese tema del tobillo, yo le digo, mira, el día de mañana si River, Luqueño, Sol, 12, que mandó secar la cancha para utilizar un término más diplomático, sabe que, por ejemplo, un jugador del rival directo puede ser sancionado en un partido extra. Atención con esto que vamos a levantar en Twitter. Atención, Dani. Nos acabamos de comunicar con Alborno, Rodrigo Alborno. Y lo que dice la producción, y esto lo podemos levantar en Twitter, Wilson. Porque textualmente lo que acaba de decirnos Alborno es lo siguiente. Alborno dice, no quiero meterme en este tema. Y no quiere hablar al aire. Esto es lo que le dijo a la producción, repito, Alborno. El jugador que en cuestión, según denuncia Cerro, fue maltratado por Servio. Repito, Alborno textualmente a la producción de ABC Cardinal, no quiero meterme en el tema y no va a hablar públicamente. Esto nos acaba de decir Alborno. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, escuchábamos a la doctora, a la abogada de Cerro Porteño, y le preguntaba justamente, Alborno va a ser llamado, ¿y qué va a decir? O sea, depende de qué dice Alborno. No va a depender mucho. ¿Por qué? Porque mira que Mateo fue llamado. Ah. Mateo dijo que no se sintió ofendido e igual le dieron... No, pero ¿qué pasa si Alborno dice sí me dijo? Porque acá, bueno, es si se sintió ofendido o no. Acá es saber, es cierto, porque yo creo que le va a decir el tribunal, el que le tome la declaratoria, le va a decir, señor Rodrigo Alborno, es cierto que el jugador Gaspar Servio del Club Guaraní le dijo a usted, andate a la sede de tu madre, Cornu de M, y le hizo un gesto. Y ahí el jugador va a tener que responder. No, es que si se sintió ofendido como el caso de Jan con Mateo. Eso pues es diferente, creo yo. Don Luis, ¿cómo estás? Querido Bruno, ¿cómo estás, mi querido? Tanto tiempo, Luis, levanta un poco más la voz. ¿Cómo andás, don Luis? Yo... A ver, ¿qué pasa, don Luis, tu teléfono? Don Luis. Señor, te escucho. Ahora sí te escuchamos, Luis. ¿Cómo estás? Pero a Dios gracias, muy bien. Qué bueno. Don Luis, vos sos un hombre de reglamento porque estuviste años en la asociación representando al Club Guaraní. Hasta que fui echado. Así lo pico fue, te echaron, pico, don Luis. Y cierto personaje del fútbol no le gustaban mis actuaciones y fui echado. Don Luis, te hago una pregunta. ¿Vos estás enterado de lo que está pasando? Comienza con esto de Bobadilla, después se fue con el tema de Jan. Guaraní presentó una denuncia, el arquero fue suspendido por un partido, multado. Ahora es Cerro el que presenta una denuncia contra el arquero de Guaraní, Servio, porque le dijo a Alborno palabras que ya, bueno, acabo de decir. Y me gustaría un poco escuchar tu opinión como hombre que conoce el reglamento, porque leíamos el reglamento también. Y léelo otra vez, por favor, te voy a pedir, Ariel. Pero en el campo de la realidad, en el campo del fútbol, ¿esto qué tan aplicable es? Porque no solamente los equipos que pelean el campeonato. Entonces mañana un equipo que pelee el tema del descenso,
ante una palabra obscena, la más mínima en la cancha, puede decir, no, pido la suspensión de fulano de tal para el siguiente partido, ¿verdad? ¿En qué terreno se está entrando? ¿Cuál es tu opinión, don Luis? Y estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero no estoy de acuerdo con la intromisión que cada vez tiene el fútbol, para algunos como negocio. Ya no estoy de acuerdo con la aplicación del VAR, porque son lamentables sus actuaciones, y ni qué decir de los señores árbitros, donde siguen teniendo camiseta. Ayer, el partido último que tuvimos con Guaireña, dije a una emisora, lo único lamentable de este encuentro, de esta fiesta, es el arbitraje. Juanilla presentó una nota y nunca fue escuchado. Sin embargo, otras voces fueron escuchadas para otros equipos que tienen demasiados privilegios. Pero el no estar en el lugar de decisiones, cuando yo tenía anotado todo, esta diferencia que se están haciendo en la programación. Yo no soy ningún imbécil para desconocer, pero no mezclando las cosas. No estoy de acuerdo con esas actuaciones que hacen cada club cuando hay un organismo que es el mismo árbitro que debe de elevar ese problema que se haya suscitado. Existe un veedor del partido, pero resulta de que ahora los clubes, en forma unilateral, sin tener vela en ningún entierro, nos tomamos la caradurez de decir, vamos a sancionarle a Bruno Pop porque dijo tener el cabello negro. Entonces se extrae la palabra que se considera que es. No, tenemos que dejarnos de joder. Ayer yo estuve viendo los partidos de la Copa, de todos los monstruos en este torneo, y un arbitraje inglés excelente, el otro francés excelente, y los jugadores colaboran para que sea una fiesta. Pero surgen clubes, nosotros estamos dentro de la general también, yo no coincido con lo que se hace. El atleta ya tiene quien le puede sancionar. Así que no sé qué va a pasar con un tribunal que a veces le aplica las cosas de oficio y otras veces no, al decir del mismo doctor Prono. O sea que esto puede terminar en una argelería. No, ya es una argelería. Coincidí con Dani porque Dani me dijo, no, ya estamos, esto ya. Yo le dije, podemos entrar en un terreno peligroso. Y digo, ya se entró, ya estamos hasta el tobillo. Estamos tirando todo este tipo de cosas en contra de la fiesta, ¿verdad? No, pero vamos a ser serios alguna vez. Pero con esta gente que está allí, que va en la programación, empezando por el mismo presidente que dirige ese organismo, que es lamentable, donde nunca se quitó la camiseta, y cosas así. Ese es uno de los que pidió mi cabeza para que yo saliera, porque le molestaba a un tipo que nunca le gustó trabajar, pero sí recibir las regalías que conllevan. Don Luis, entonces, vos no avalás ni esto de Cerro ni lo anterior, lo de Guaraní, con respecto Por supuesto que no. Por supuesto que no. Que es un virureicismo, cuñeicismo. Pero es una cosa que el atleta... Ahí está, escuché que dijo el mismo supuestamente agredido. Dice que él no se quiere meter en este asunto. Si el tribunal te cita, vos te vas y decís todo lo que querés, y puede que no te castigue, y puede que te castigue sin que hayas esgrimido una palabra dentro de ese tribunal muy sui generis que tiene el fútbol.
Bueno, don Luis, le agradecemos mucho por el tiempo, muy amable. Gran respeto, mi querido, vamos por más. Hasta luego, Luis Cacabelo, el directivo de Guaraní, opinando sobre esta situación nueva que se está dando en nuestro fútbol actualmente. Llegó la primavera, llegó a Inverfin la primavera y durante todo este mes de septiembre disfrutar Inverfin ofertas con descuentos hasta 30% en electrodomésticos de cocción y lavado. Compra hasta en 18 cuotas, también comprando online. Aprovecha estas ofertas exclusivas hasta el 30 de septiembre o hasta agotar stock. Visita una sucursal de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. También en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos. Cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, Piso Forte, porcelanatos de la marca Delta y en Bramaco en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guaira Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras, hoy con la R de Restaurantes, una gran variedad de propuestas gastronómicas para compartir en familia y con amigos, todo lo que quieras probar en un solo lugar. Te esperamos todos los miércoles de septiembre y octubre con promos y descuentos imperdibles. Shopping Mariscal, 25 años celebrando en todo, con todas las letras. La perseverancia y cada día las mujeres cumplen más roles. Esta es su espíritu, hacer lo que le gusta y apasiona, porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta y mucho más. Entérate más ingresando a la web visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Estamos retornando. Ya está el tema. Instalado. Protesta. No, instalado sí hace rato, pero claro. protesta. Y el tema es, si la vez pasada uno decía que con lo de Jan, acá ya después va a depender de los plazos. Guaraní, ¿qué partido, verdad? Si va a ser contra Sol, si va a ser contra Nacional, que son los siguientes encuentros después de Cerro. Pero Lo que dijo Dani, el miembro del tribunal que entrevistamos después de la sanción de Jan, fue que hubo un factor que, por ejemplo, no creo que lo tenga Servio, ¿verdad? Que hubo un factor en el que el jugador en su Twitch admite haber... Sí. O sea, le dice grotescamente a Mateus. En medio de joda, y ese elemento fue vital, dijo el señor. Pues le preguntamos y dijo sí, tal cual, cuando le habían sacado un video. Acá está el video con la lectura de labio. Pero ahí donde, por ejemplo, me acuerdo cuando uno decía nadie está obligado a declarar en su contra. Claro. Y como también la pregunta puede ir, porque a ver, entramos en una especie de neofútbol, ¿verdad? Donde ya no Pero importa yo quién, pregunto, quién quedó. esto pico pasa en Europa. Porque en Europa no vaya a pensar que no se dicen cosas. Depende de los términos. Y acá conecto porque No, espera, Dani. Que se entienda muy bien lo que estoy diciendo. Sí. Lógicamente que no vamos a hablar, por ejemplo, del tema racismo, porque eso es un tema muy delicado en Europa. Porque si vos le decís a un contrario tuyo o inclusive a tu compañero, recuerden que Cavani fue sancionado porque en su red social le hizo una broma, pero de buena onda, en buenos términos, ¿verdad? Sí. Le dice negrito a Pogba. No. Fue a un seguidor suyo. ¿A quién le dijo? En el Instagram. Fue para responder una story y gracias negrito le dijo. No, ¿qué Pogba? No.
Acá el que dejó crecer el monstruo del tribunal. Él fue sancionado por usar esa palabra. A ver, por usar el negrito. Claro. Pero el negrito es sudamericano en Uruguay. Le decís, ¿qué hace negro? Bueno, ¿Cómo claro, en la Argentina? ¿Cómo terminó, ¿verdad? ¿Cómo terminó esa historia? Negrito. Cavani pidiendo disculpas en la web del Manchester United y que no volverá a pasar eso. Porque, bueno, el empleado le dijo, todo bien con tu contexto cultural, pero ya hay cosas que en el siglo XXI, y mucho menos en este barrio, en este país, no puedes hacer. Ahora, pues yo te decía, Olimpia es sancionado ahora por este tema de lo de Flamengo. Y si vos me decís que lo de Paraguno fue la primera vez que ocurrió, no te cree nadie. No es la primera vez. Y además la Malte Melgarejo, quiero hablar con él un ratito, por eso hay favor. algunas cosas que vos decís, mira, esto ya no se discute. Ahora, si la C de la madre entra en esa categoría, entremos en el debate, podemos entrar, pero lo que yo estoy viendo es que ya no importa, entre comillas, el afectado. Importa una especie de gran hermano que está mirando y dice, lo de Jan con Mateo a mí me ofendió, lo de Servio a mí me ofendió, lo de Bobadilla a mí me ofendió, que no le había ofendido ni al árbitro en cuestión, ni a los rivales, ni a los compañeros. Doctor Silvino Benítez, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, doctor? Pero muy bien, Bruno, encantadísimo. Gracias, doctor, por atendernos. Quiero echar luz sobre el tema. ¿Ustedes ya recibieron la denuncia del Club Cerro Porteño contra Gaspar Servio? Sí, el Tribunal Disciplinario ha recibido esa denuncia formulada por el Club Cerro Porteño en contra del futbolista Gaspar Andrés Servio, del Club Guaraní. El Club Guaraní. Y lo que común, normal y formalmente realiza el Tribunal Disciplinario es correr traslado de esa denuncia con las documentaciones presentadas por parte del denunciante, al denunciado, en este caso a Gaspar Andrés Servio. Y le llaman también al Alborno. Alborno también se lo llama. Ahora, te hago otra pregunta, doctor. Correcto. ¿Van a ser llamados también otros jugadores que estuvieron en el entorno de la jugada o no es necesario? No es necesario. Es con el denunciado y el supuesto agredido verbalmente. Solamente serían dos. Perdón. Nosotros apenas hemos recibido, Bruno, la denuncia. Corremos traslado. Cuando tengamos que analizar, ver qué diligencias podríamos tener en adelante para el mejor esclarecimiento del hecho denunciado, lo haremos todo. Acá te hago una pregunta técnica. Sí. La versión que nos dio la doctora Ascauriza, que es la que presentó la denuncia en nombre del Club Cerro Porteño, es una de las asesoras del club hace 9 años. Sí, señor. Nos dijo que hay una lectura del labio en la que se nota claramente qué fue lo que le dijo. La pregunta mía técnica es, ¿ustedes pueden contratar un lector de labio o eso no es necesario o a prima facie ustedes ya pueden decir sí, esto dijo el fulano de tal? Bueno, a prima facie, como usted menciona, el término voy a utilizar también, no puedo responderte absolutamente lo que me estás preguntando ahora, porque apenas hemos recibido la denuncia, de modo que cuando se corra traslado, se conteste y se tenga todo como para analizar, ahí analizaremos la posibilidad de lo que me estás preguntando. Entiendo. Bueno, ¿qué dice el reglamento 12? Hay un artículo, te voy a leer, doctor, por favor, si sos tan amable, después ya te voy a liberar, porque mucho no podés hablar porque está la famosa cuestión de la preopinión, ¿verdad? Y eso yo entiendo claramente. Yo, si me permitís, antes que me leas, sí, te voy a escuchar con mucha atención. Sí. Más de esto, yo caería en preopinión si hay que te contesto. Por eso, no, entiendo. Bueno, inclusive no te voy a leer el reglamento porque creo que ya lo dijimos. Te hago otra pregunta. Correcto. ¿Ustedes se reúnen martes o miércoles, doctor? Los días martes. Antes se reunían miércoles, ¿verdad? Y se cambió para el martes. No, comúnmente los martes. Por ahí no se puede, entonces nos reunimos otro día, pero normal y comúnmente los días martes, en horas de la tarde. Sí. Perfecto. O sea, si hay alguna sanción, ya no llegarían para este fin de semana, para el partido del sábado. No querría adelantarme porque son plazos procesales que nosotros debemos de respetar. Son 3 días a partir de la notificación para hacer su descargo de la persona denunciada. Bueno, entiendo. Así es. ¿Y cómo hablando de plazos, doctor? A ver, ustedes recibieron, ahora corren traslado,
Guaraní Y debe esta responder. semana casi seguro que no se resuelva. No hablo de resolución, es para seguir porque lastimosamente hubo una época donde teníamos que ser medio también de ley deportiva y ahora vemos con el tema de plazos judiciales, ¿verdad? Por lo que es el comportamiento de los clubes. Entonces, ahora corren traslado, son 3 días que tiene Guaraní para responder. Son tres días hábiles, así es. Responde Guaraní dentro de esos 3 días. ¿Y después qué hacen? Y se lo cita también para el próximo martes al propio jugador Rodrigo Alborno, para que comparezca ante el tribunal. ¿Y qué pasa? Discúlpame, ¿qué pasa si no comparece, el jugador no se presenta? Porque hasta donde sabemos, su primera reacción es que no quiere participar de este hecho. No tenemos herramientas coercitivas como para hacerlo. O sea, ¿no está obligado entonces, doctor? Y no, si no quiere, nadie le puede pero entonces, retirar. eso es clave, pregunta clave la de Federico. O sea, no está, no es como en lo penal acá, que si vos no te vas, inclusive vos sos, a veces sos testigo y no te vas a declarar, la policía puede ir a buscarte a tu casa para llevarte. No, nosotros no nos regimos por el Código Penal. Bueno, no, por eso es importante la declaración. O sea, el jugador no está obligado a irse entonces a declarar. Y en verdad que no, si no se va, nosotros igual resolvemos el caso que nos ocupa. Sí. ¿Y cuándo resuelven eso? Después de, ya sea... Después que tengamos todos los elementos y una vez cumplidos los plazos procesales. ¿Y hay un máximo de tiempo y mínimo para resolver? En verdad que no existe un tiempo máximo ni mínimo. Comúnmente lo resolvemos dentro de la prontitud que requiere el caso. O sea, eventualmente si hay sanción sería para el próximo fin de semana, no este. Es una eventualidad, sí, es una eventualidad. ¿Cuántos integrantes son, doctor, los que tienen que resolver? Hoy mismo estamos 6. 6, con el permiso del doctor Raúl Prono. ¿Pero los 6 tienen que estar para resolver o hay un mínimo? Los 6 comúnmente resolvemos. Los 6 comúnmente resolvemos. Doctor, ¿están preparados ahora para estudiar este tipo de casos que parecieran van a ser muy masivos a partir de ahora? Nosotros siempre estamos preparados para lo que venga. Analizamos y resolvemos conforme al código disciplinario. Prepárense mucho ahora. Así es. Doctor, vos hablas guaraní. ¿Cuándo se la guaraní? ¿Y cuándo la dicen de Ariel? ¿Ella prepara porque está y majeta la argelería? No debe tomarse así. Son resultados de las situaciones y nosotros estamos obligados, cuando recibimos una denuncia, recibirlo y darle el trámite que corresponde y resolvemos conforme al código disciplinario. Perfecto. Doctor, mi respeto, muchísimas gracias por tu tiempo. A usted, hasta luego. Un abrazo. El doctor Silvino Benítez, miembro del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate Claro ahora llamando al 021-417-8000. Like Holanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Like Holanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales Coco, frutos rojos, limón, borocoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Con el presidente del Club Esportivo Luqueño, doctor Daniel Rodríguez. Gusto saludarte, presidente. ¿Cómo estás? Hola, Bruno. ¿Todo bien? Un saludo para vos y la audiencia. Bueno, doctor, a ver, Luqueño, no sé por dónde empezar, presidente. Es tan fuerte la crisis, ¿verdad? Está escapeando un momento difícil, presidente.
Sí, Bruno, pero sabíamos que íbamos a encontrarnos con esto, así que no hay que quejarse. Aquí hay que trabajar y trabajar, ¿verdad? No hay secretos en ese sentido. Pero con el trabajo nomás, doctor, pues no se pagan las cuentas, ese es el problema. Y la cuestión futbolística también, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Estamos tratando de llevar como sea este barco a buen puerto. Es difícil, es una carga pesada por la cantidad inmensa de demandas que tenemos encima. Pero aún así nosotros estamos cumpliendo con el plantel. Lastimosamente no nos fue bien con el profesor Berti. Él trató de instalar un sistema de juego que bueno, lastimosamente no funcionó. Y ahora es un cierre de página y bueno, buscar un cuerpo técnico que en este momento, en un plan de contingencia, primero logre encontrar ese juego que necesita el Sportivo Luqueño, que salgamos de esta situación incómoda que nos encontramos y dentro del plan de contingencia para este torneo clausura y bueno, para el año que viene, para la apertura del año que viene, ya proyectarnos para cosas más importantes. Bueno, adelantanos, ¿quién va a ser el técnico luqueño que se acabe ya la novela, presidente? Porque ya me imagino que no hay mucho tiempo acá, ya me imagino que ustedes tendrán resuelto el tema. Vos sabés que no, Bruno, tenemos 5 candidatos. ¿5 candidatos? Sí, señor. ¿En serio me está hablando, presidente? Sí, Bruno. Tratamos de no cometer errores, así que estamos cuidando todos los detalles. Pero la premura del tiempo, presidente, iba ahí con Laporte, el descenso. Badaico tiene toda nuestra confianza en este momento para armar el equipo contra Guaireña. De hecho, ya no hay tiempo para que un cuerpo técnico venga y tome la conducción del equipo para este partido. Así que seguramente este fin de semana nosotros estaríamos teniendo novedades con relación al cuerpo técnico. Por ahora es Badaico, es un profesional joven, Badaico Maciel, en quien nosotros confiamos muchísimo y estamos seguros que va a corregir los errores encontrados en el equipo para sacar el resultado que todos los luqueños estamos esperando este domingo, que es el de ganarle a Guaireña. Bueno, y de esos candidatos, ¿quién es el que...? Me imagino hay uno que pica en punta, ¿o no? Hay uno que pica en punta, ya en la parte económica no hay problemas, pero dependería de si le sale o no le sale un proyecto que está pendiente, que es un proyecto que estaba delante nuestro. ¿Ese técnico está acá? Está acá. ¿Conoce el medio paraguayo? Estaba dirigiendo hasta hace poco? O sea, no es que van a traer un hombre de afuera para empezar un proceso, no hay luego tiempo acá para hacer proceso, acá es salvarse el descenso. Así es. Sí está acá en el país, conoce, pero no quiero entrar en muchos detalles porque no quiero manosearle a nadie, Bruno, y sobre todo porque tenemos más de un candidato, así que... Pero con el que hablaron, inclusive ya económicamente hay acuerdo, no hay problemas. En la parte económica no, dependería de él para subsanar lo que tiene pendiente y bueno, si él logra subsanar eso, estaríamos cerrando con él esta semana, ¿verdad? Caso contrario, tendremos que seguir observando otras carpetas que también tenemos a mano. ¿Es de perfil? No entiendo, o sea... ¿Está trabajando entonces? No está trabajando, pero tiene otra propuesta. Tiene una propuesta. Claro, un proyecto, dijo. ¿Y eso le tiene que salir en los próximos días, presidente? Sí, debería él aceptar o rechazar porque también lo nuestro está ahí pendiente, ¿verdad? Así que si en estos días tampoco logramos resolver eso, tendríamos que cerrar esa negociación y continuar con otros profesionales que también son de la misma línea. ¿Y este técnico hace cuánto que no dirige? ¿Mucho o poco? No pido plazo exacto. ¿Mucho tiempo o poco tiempo? Vos sabés que honestamente te digo que no sé, ¿verdad? Habría que mirar, pero hasta hace poco creo que estuvo dirigiendo. Pero no es paraguayo. No es paraguayo. No es paraguayo. Gustavo Costa. ¿Cómo? Gustavo Costa. No, yo no quiero mencionar ningún nombre por respeto a todos los profesionales con quienes estamos conversando. ¿Pero con él hablaron? Se está conversando con muchos profesionales. ¿Pero le llamaste, Gustavo, profe, cómo le dijiste?
No, Bruno, yo por respeto, realmente, no. Primero, no quiero que caiga ninguna negociación y segundo, por respeto a los profesionales, no quiero manosear ningún nombre y yo voy a ser muy irresponsable también si es que empieza a tirar nombres y eso no sale, ¿verdad? Entonces, estamos cuidando todos los detalles para ver si cerramos de la mejor manera con un buen cuerpo técnico. Costa está en el país, ¿verdad? Sí, asumo que sí. Perfecto. ¿Cuándo van a resolver? Y no debería pasar esta semana, Bruno. ¿No dirigió nunca Luqueño este técnico, presidente? Ninguno de los candidatos que tenemos dirigió el Sportivo Luqueño. Ah, bien. ¿Y qué perfil tiene que tener, aparte de mucha suerte? Tiene que ser un profesional con mucho carácter, que conozca el plantel, va a trabajar de cerca con Badaico. Eso es una cuestión que nosotros no vamos a negociar, porque Badaico conoce lo que tenemos, es un profesional joven, que lo va a ayudar, porque el técnico que venga va a necesitar la ayuda de un profesional que está trabajando con el plantel y que lo está haciendo muy bien. Y bueno, sobre todo tiene que tener mucho carácter, mucho liderazgo para lo que es el mundo Luque, porque ustedes saben, Luque es... no es fácil. No es fácil. Sí, puedes estar en el infierno y al día siguiente en el cielo, así que el técnico que venga tiene que tener sobre todo mucho carácter, mucha mística, esa mentalidad ganadora, que es lo que necesitamos en este momento para reencauzar el equipo principal. ¿Te puedo dar un consejo sano? Claro que sí. No se dejen guiar por el que estuvo trabajando con Bielsa. Es demasiado vende humo ya ahí. Vos sabés que estuvo al lado de Bielsa en tal partido. Sí, y le vamos a contratar porque estuvo con Bielsa. No todos los que estuvieron con Bielsa salieron bien. Y te diré que el 90%. Mirá, y pasa también, mira que en la actualidad, no sé si vos lo conocés, a Arteta. Es un técnico que estuvo con Pep Guardiola, con José Guardiola, muchísimo tiempo y dirige el Arsenal, y no es que es campeón y ya la está rompiendo porque estuvo con Guardiola. No, la vida no es así, presidente. Te agradezco de corazón por tu... Pero consejo sano, mira, te lo digo de lo que yo pienso futbolísticamente nomás. Tiene que ser un hombre que ya conoce el medio, que ya le conoce a los rivales, y tiene que tener carácter, y si es posible un tipo querible, un tipo que que la gente lo quiera, porque de entrada sí tiene los pero. El luqueño es muy especial, presidente. Mira, primero te agradezco por el consejo y de corazón te digo, lo tomo de muy buena manera porque tenemos que saber escucharle a la gente, y sobre todo ustedes que hace años que están en eso, ni por más que sean periodistas, ¿verdad? Todos los días viven el fútbol, todos los días están detrás de esto, así que hay mucho conocimiento de parte de ustedes. Y con relación a lo segundo, eso es lo que buscamos, Bruno, pero no es fácil encontrar en nuestro medio ese perfil profesional. Creemos que hay uno solo en este momento y dependemos de su respuesta, ¿verdad? Y si no tenemos esa respuesta, y vamos a tener que seguir analizando otras carpetas, vamos a tener que jugarnos. En la parte económica te diría, y bueno, nosotros estamos como para tirar la casa por la ventana, porque es el momento en que tenemos que tirar todo lo poco o mucho que tenemos. ¿Vos te imaginás que llegue a descender Luqueño? No me imagino, Bruno. No, pero van a quemar la ciudad. Sí. No, presidente, te juro, vos conocés mejor que yo. Sí. Luque se va a incendiar, en serio. Sí, totalmente. Y yo te digo una cosa, no vas a ser vos culpable porque vos estás agarrando de años de crisis, después de miles de cosas que pasaron en Luqueño. Te toca a vos, lamentablemente para vos, el agua caliente ya está ahí, está hirviendo. Ya, cuando vos llegaste ya no es que el agua estaba ahí colocándose en la hornalla, no, vos ya llegaste con el agua hirviendo o pupuma, ya no es fácil el tema. No, y para hacer memoria, Bruno, Luqueño arrancó este año 2021 descendido. O sea, nosotros tomamos el club en crisis, pero teníamos que tomarlo, ¿verdad? O sea, había que hacer algo,
por lo menos el esfuerzo, el intento, y yo soy un convencido de que vamos a salir de esto. Y vamos a salir como sea, ¿verdad? Tenemos que sacarlo adelante el Sportivo Luqueño como sea. Vos me preguntás si me imagino el Sportivo Luqueño. Yo no me imagino al Luqueño descendido. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que eso no ocurra. Presidente, ¿cómo está la refacción del estadio? Súper bien, súper bien. Estamos esperando que el Consejo Ejecutivo de la APF se despida con relación a nuestro pedido. Yo soy optimista de que vamos a tener el ok correspondiente, y bueno, para el partido con Sudamérica ya estaríamos teniendo el regreso de la hinchada en el Feliciano Cáceres. El tema es, ¿conviene jugar con hinchada en estos momentos? Y mira, el jugador tiene que acostumbrarse a lo que es Luque. Luque es sanguíneo, pasional. Así que tienen que tener, si yo soy futbolista y hay público ahí alentándome, para mí tiene que ser un motivo doble para matarme en la cancha, ¿verdad? Porque también sé que si no me van bien las cosas, la gente se me va a venir encima. Totalmente. Presidente, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Daniel Rodríguez, presidente Deportivo Luqueño. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de lácteos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que si sos cliente IDESA podés ganar 2 LCD simplemente actualizando tus datos personales? Es rápido y fácil. Solo tenés que ingresar a www.idesa.com.py, enviar un mensaje al WhatsApp 0972 413 100 opción 6, o descargando la app desde Google Play o App Store. No esperes más para ganar IDESA. Máximo respalda su inversión. Hoy es miércoles de descuentos reales. Hoy tenés que pasar por Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales en cuidado personal, cuidado de salud, vitaminas, fragancias y mucho más. Con todas las formas de pago, acércate a una de nuestras sucursales o haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000, que llegamos hasta donde nos indiques. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. ¿Quieres un vehículo 0 kilómetros usados o deseas vender el tuyo? Busca tu aventura. Arena Motors, acelera el futuro. Más información al 0981-421-687, Avenida Santa Teresa y Coronel Escurra, Asunción. Arena Motors. 13 horas puntualmente. Estamos con Javier Acosta, gerente de Guaraní. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Federico. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Bien, bien. Primero, ¿cómo están preparando el partido contra Cerro Porteño? Sí, Olimpia tuvo público en Libertad. ¿Se puede meter público visitante? ¿Saben eso? ¿Están manejando si puede ir gente de Guaraní a la olla el sábado, Javier? Sí, tenemos entendido que nos se dieron 300 entradas, Federico, para el sector Petengil, creo que se llama, en el estadio de Cerro. Bien, bien. ¿Y cómo van a administrar eso? Y todavía no tenemos la confirmación oficial, realmente es un poquito extraoficial lo que te dije, pero creo que por el sistema de redes de UTS se están haciendo